Queridos hermanos, aprovechando la solemnidad de todos los santos, les propongo para la catequesis de esta semana que meditemos un poco en estas celebraciones que tenemos al inicio del mes de noviembre. En primer lugar, aquello que celebramos el 1 de noviembre, la solemnidad de todos los santos. Y en segundo lugar, la conmemoración de todos los fieles difuntos. Cuando nosotros vemos estas celebraciones, no podemos evitar pensar en los diferentes estados de la iglesia. Aquello que conocemos nosotros, ¿no? Como iglesia triunfante, los santos en el cielo, iglesia militante, aquellos cristianos que vamos en camino de conversión y aún estamos peregrinando en esta tierra, y la iglesia purgante, aquella que está atravesando la última purificación antes de entrar en el cielo. El catecismo de la iglesia es claro cuando nos habla de esos tres estados. Hasta que el Señor venga, nos dice en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos, unos, peregrinan en la tierra, otros, ya difuntos, se purifican, mientras otros están glorificados contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diverso, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí y en él. Queridos hermanos, esto es muy importante porque por el bautismo hemos pasado a formar parte del mismo cuerpo místico de Cristo. Esto significa unión con Él, que es nuestra cabeza, pero también unión entre nosotros. Somos miembros del mismo cuerpo, estamos también vinculados los unos a los otros. Consideremos en primer lugar cómo todo cristiano, cuando ha renacido por las aguas del bautismo, vive en este mundo y conforme va creciendo su vida natural, también tiene que ir creciendo en su vida sobrenatural. Pensemos por un momento, por ejemplo, en el rito del bautismo. Papás y padrinos se comprometen a educar en la fe al niño, pero también en hacer que esa fe crezca de día en día, se dice literalmente. Y así nos vamos desarrollando también a nivel sobrenatural. Vamos creciendo en nuestra santidad. Dado que aún no ha llegado nuestro perfeccionamiento, nosotros en este estado nos llamamos peregrinos, iglesia militante o también somos aquellos cristianos que están en estado de viadores. ¿Por qué viadores? Viadores es una palabra que viene de vía, que significa camino. Vamos caminando hacia el cielo. Y en este caminar, ¿qué es lo que vamos buscando? Corresponder cada vez más a la acción de la gracia de Dios. Vamos combatiendo contra los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Vamos desterrando de nosotros todo afecto desordenado a las criaturas y vamos apartándonos del pecado y de todo aquello que supone una ocasión de pecado. Nos vamos, podríamos decir una palabra, purificando a lo largo de este caminar. Pero no solo eso, sino que también vamos buscando hacernos cada vez más dóciles a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Recordemos, la vida del cristiano se llama vida espiritual en primer lugar porque es una vida en la cual se va uno haciendo cada vez más dócil, va dejándose mover cada vez más por el Espíritu Santo. Es una vida en el Espíritu. Eso es la vida espiritual para el cristiano. Y para eso nosotros vamos forjando toda suerte de virtudes. En el camino de forjar esas virtudes, pues también tenemos, ¿no? El hecho de aprender a realizar obras de misericordia. Vamos también buscando trabajar cosas como nuestra fortaleza, vamos buscando trabajar en la prudencia, vamos buscando trabajar en la fe, vamos buscando trabajar sobre todo en la caridad que le da forma a todas las virtudes. Vamos buscando hacer el bien, pero también vamos preparándonos cada vez mejor para recibir la acción de la gracia de Dios a través de sus sacramentos. Vamos también llevando una vida intensa de oración, creciendo en ella, buscando también acercarnos cada vez más a Dios, unirnos cada vez más a Él y también a unirnos a su Santa Iglesia. Todo esto se vive como miembro activo de la Iglesia, una Iglesia que en este estado de viador, decíamos, se conoce como Iglesia peregrina o Iglesia militante, puesto que todo lo que realiza para colaborar con la acción de la gracia supone el caminar hacia el cielo. Cuando el hombre muere, ¿qué sucede? Hay una separación de alma y cuerpo. Eso es la muerte, no lo olvidemos. La muerte no es la aniquilación del hombre, sino es simplemente la separación de su alma y cuerpo. El cuerpo entra en la corrupción hasta la resurrección al final de los tiempos, mientras que el alma inmortal ha de atravesar el llamado juicio particular. ¿Y el juicio particular qué implica? Condenación o salvación. Por un lado, la condenación eterna es lo que conocemos como el infierno e implica la privación de sí mismo de la comunión con Dios debido al empecinamiento en el pecado mortal y el rechazo a la misericordia divina. Nos dice literalmente el catecismo. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. En este estado,
de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, es lo que se designa con la palabra infierno. Catecismo número 1033. La existencia del infierno y su eternidad siempre han sido afirmadas por la Iglesia. La pena principal es la separación eterna de nuestro Señor, que es la fuente de vida y felicidad que tanto anhela el hombre. Pero no olvidemos, Dios no predestina a nadie al infierno. Para que eso suceda, es necesaria una aversión voluntaria a un pecado mortal y persistir en él hasta el final. Nuestro Señor Jesús dio la vida por todos los hombres para que todos pudiéramos venir a Él. Como lo dice, ¿no? Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que el mundo sea salvado. Y también reconocemos, ¿no? En otros textos de la Escritura, como aquel que nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que la voluntad de Dios primero para nosotros es que entremos en la salvación. Solo quien la rechaza abiertamente es el que se condena. Sabemos nosotros que no todos acogieron la buena noticia de Jesús, aun y cuando Él estaba predicando en este mundo. Por otro lado, también sabemos que aquel que muere no solo puede optar por la condenación eterna, sino también buscamos, ¿no? Y anhelamos con gozo ser también partícipes de la salvación de nuestro Señor. La salvación se obra en todos aquellos que, habiendo abrazado la misericordia de Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, han buscado seguirle, siendo y viviendo como auténticos discípulos suyos, poniéndonos en camino de conversión o lo que es lo mismo, camino de santidad. Sin embargo, si alguno no ha sido purificado del todo en esta vida, habrá de pasar por lo que conocemos como el purgatorio. Para esto es necesario recordar una cosa, que al pecar todo hombre incurre en una pena temporal a causa del mal procurado, y si ha caído en pecado mortal, además incurre en una pena eterna, que le hace merecedor de la condenación en el infierno. Por la santa absolución que se nos da en el sacramento de la reconciliación, sabemos nosotros se nos remite de la pena eterna y al menos en parte de la pena temporal. Y esa es la que buscamos expiar a través de nuestras penitencias y el ejercicio de una vida virtuosa, que podríamos decir son dos caras de una misma moneda. Nos dice el catecismo de la Iglesia en esto en particular, que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave, dice, nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso el venial, entraña un apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena. Eso nos dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1472, citando el Concilio de Trento. Quien no se ha purificado del todo en esta vida, por tanto, es decir, quien no se ha esmerado en corresponder cada vez más a la acción de la gracia de Dios, siendo cada vez más dócil también a la acción del Espíritu Santo, habrá de atravesar la purificación última en el santo purgatorio. Nos dice el Catecismo en el numeral 1030. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. El alma que va al purgatorio entrará en la salvación del Señor. Los sufrimientos que se atraviesan son debido al anhelo del cielo que está por llegar, pero que aún no se puede acceder a causa del estar imperfectamente purificados. Es la antesala del cielo. Está ya cerca, ya está a la puerta. Pero como no correspondió del todo a la acción de la gracia de Dios en este mundo, pues ahora debe esperar hasta ser totalmente purificada. En este estado, las almas ya no pueden merecer por sí mismas. Esto es propio de nuestro estado de viadores, pero podemos de algún modo ayudarles con nuestras oraciones. El mismo Jesús nos hablaba en el Evangelio que hay pecados que pueden ser perdonados en el otro mundo. ¿Cómo les ayudamos? Ofreciendo la Santa Misa en sufragio por su eterno descanso, el Santo Rosario, los responsos, las indulgencias. Particularmente este 2 de noviembre se puede ganar una indulgencia especial por los fieles difuntos, entre otras prácticas de piedad. Hay quienes tienen la costumbre, ¿no? De rezar todos los días el de profundis, ese salmo que dice, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz,
como una especie de responso por el eterno descanso de las almas. Nos dice el catecismo que esta enseñanza de orar por los difuntos se apoya ya en la Sagrada Escritura, en lo que mirábamos, por ejemplo, en Segunda de Macabeos. Por eso mandó Judas Macabeo, dice la palabra, a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Y desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, la Santa Misa, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia a favor de los difuntos. Y citando a San Juan Crisóstomo nos dice, llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, como nos dice en el capítulo 1, versículo 5, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Una vez el alma ha finalizado este estado o si fue purgada totalmente en su estado de viador, entonces entra en la comunión plena y perfecta con Dios en el amor. Entra en la gloria, entra en el cielo. Ahí los ángeles y santos alaban al Señor por toda la eternidad y le contemplan cara a cara en lo que ha venido a ser llamado la visión beatífica, que es el gozo que sacia el alma. ¿Cuál no será tu gloria y tu dicha? Nos dice San Cipriano. Ser admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz en compañía de Cristo, el Señor tu Dios, gozar en el reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios, las alegrías de la inmortalidad alcanzada. Y sabemos nosotros también en el cielo, los santos interceden en favor de toda la iglesia para que todos vengamos a la comunión plena con el Señor. No es extraño escuchar en sus voces, como San Martín de Tours, Santo Domingo de Guzmán o Santa Teresita, que ellos serían más útiles en el cielo que aquí en la tierra. Con ello nos alientan también a acudir a su intercesión, pero a la vez buscar trabajar con tesón en nuestra propia conversión, de modo que un día podamos gozar con ellos de la presencia de Dios. Nos dice al respecto el Catecismo de la Iglesia. Por el hecho de que los cielos están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. Y recoge algunas palabras, por ejemplo, las de Santo Domingo de Guzmán a sus frailes antes de morir. Santo Domingo les decía, no lloréis, os seré más útil después de mi muerte, y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. O Santa Teresita que decía, pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. ¿Y por qué no acudir pues entonces a los santos en el cielo para suplicar su intercesión? Las palabras de Santo Domingo son muy elocuentes. Y por eso, por ejemplo, los frailes y toda la familia dominicana siempre dice, recuerda, Padre, lo que dijiste, ayúdanos con tu oración. Nosotros también podemos acudir a los santos, podemos pedir su intercesión, particularmente, ¿no? Santa Alicia, la patrona de nuestra parroquia, San Martín de Porres, el copatrono, o también San Francisco de Asís, ¿no? El patrono de nuestra ermita. ¿Y qué hay de los santos cuyos nombres llevamos nosotros como nuestros? Por ejemplo, ¿verdad? Alguien que se llame Marta, acudir a Santa Marta, alguien que se llama Pedro, acudir a San Pedro, alguien que se llama Anselmo, acudir a San Anselmo, por mencionar algunos. ¿Sabemos nosotros quiénes son? ¿Acudimos a su intercesión? Podemos preguntarnos diferentes cosas y se harán unas propuestas para edificación espiritual en la hojita de la catequesis. De momento, hasta aquí me quedo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.